amados hermanos. Abramos la palabra del Señor en 1 Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al 11. Vamos a realizar la lectura que será basada en 1 Timoteo, capítulo 1, desde el versículo 3 al versículo 11. Dice así la palabra inerrante del Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Amén. Hermanos, un pastor de ovejas, de los animalitos, tiene algo que se llama un cayado. Es una vara larga con una curva, por lo general en la parte alta. Entre los usos para los que ellos tienen el cayado, básicamente son dos. Uno es para guiar a las ovejas, para guiar el rebaño. Cuando ellos las están coordinando, entonces el cayado les sirve como para extender el brazo y hacerle la señal a las ovejas por dónde deben ir. Y el otro uso del cayado es para cuando vienen los depredadores, cuando vienen los lobos, y con ese cayado atacarlos. Timoteo, como el pastor de las ovejas del Señor, tiene que utilizar el cayado de la sana doctrina para cuidar a las ovejas del Señor, guiar a las ovejas del Señor, pero también para corregir, para amonestar a todos los lobos, falsos maestros que vienen a dispersar el rebaño del Señor. En palabras de Juan Calvino, dice él, el pastor tiene dos voces, una para reunir a las ovejas y otra para ahuyentar a los lobos. Hermanos, en el texto de hoy he titulado Exhortación contra la falsa doctrina. Y les confieso que me debatí bastante si decir sana doctrina o me debatí bastante si ponerle exhortación contra la falsa doctrina o exhortación contra los falsos maestros. Pero me incliné más por doctrina, falsa doctrina, porque hermanos, ojo, un falso maestro siempre tendrá falsa doctrina. Pero no toda falsa doctrina viene de un falso maestro. Hay verdaderos hermanos en Cristo que pueden tener una falsa doctrina. Y enfocándome en esta iglesia local, pues yo no vería que tenemos un falso maestro en medio de nosotros, por lo menos no en medio, pero sí pudiera haber hermanos que estén abrazando falsas doctrinas, pudiera ser. Y por eso entonces, hermanos, hoy vamos a estar viendo una exhortación contra la falsa doctrina, y lo vamos a desarrollar viendo en primer lugar el mandato contra eso, de impedir, de hacer callar, de no permitir que se siga polulando la falsa doctrina. En segundo lugar, vamos a ver el propósito de eso. O sea, ¿por qué mandar? ¿Por qué tener tanta acción contra la falsa doctrina? Tercer lugar, las características del falso maestro, poco a la luz del texto, ¿quién es un falso maestro? Y en último lugar, la corrección de esa falsa doctrina, por lo menos de la que estaba en medio de la iglesia de Éfeso. Entonces, hermanos, dice el versículo 3,
como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Recordemos, Pablo sale de prisión. Pablo estaba preso en Roma. Sale de prisión y visita las iglesias que había plantado. Visitó Éfeso. Y en Éfeso está con Timoteo. Éfeso fue una iglesia por la cual Pablo trabajó 3 años. Tuvo de maestro al gran Apolos. Tuvo de maestros a Priscila y a Aquila, del matrimonio. Ha sido una iglesia que ha sido muy bien instruida. Uno lee la carta a los Efesios y es una carta muy rica en teología. Pero lastimosamente, falsos maestros se empezaron a levantar. Y hay algo interesante aquí. Pablo tiene que salir a Macedonia y él le dice a Timoteo, Timoteo, quédate aquí. Con una iglesia que está teniendo falsa doctrina, Pablo se atreve a salir porque en la iglesia está quedando el misionero y pastor Timoteo. Eso nos explica, hermanos, la responsabilidad que tienen los ministros del evangelio de, en primer lugar, principalmente, aunque no únicamente, amonestar contra la falsa doctrina. Toda la iglesia tiene que estar alerta cuando está filtrándose esa falsa doctrina, pero principalmente los pastores tienen la responsabilidad de actuar cuando la ven. Si Pablo no tuviera a Timoteo, Pablo no se va, estoy seguro. Pero como hay un buen maestro, Pablo se puede ir tranquilo, aunque hay una problemática de falsa doctrina, porque hay un pastor, un misionero, Timoteo, su hijo, su mano derecha, su gran colaborador, quien sabe, confía que él va a cumplir esa labor, la labor de corregir la falsa doctrina. Hermanos, la palabra doctrina es bien interesante. Bueno, hay una palabra que se utiliza en el griego y suena didascalia, la palabra griega para doctrina. Esa palabra aparece 21 veces en todo el Nuevo Testamento. De esas 21 veces, 15 aparecen en las epístolas pastorales, a saber, Timoteo y Tito. Eso nos dice a nosotros, hermanos, noten, 15 veces de 21 veces. La palabra doctrina aparece en las cartas que van a los pastores, dándonos entonces a entender la importancia de la doctrina en la labor pastoral. Timoteo, como pastor, no tenía que estar preocupado por organizarle cumpleaños a los hermanos, por organizar paseos. No, principalmente tiene que ser un defensor de la sana doctrina. Y él le dice en el versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases. Es una orden. Esa palabra mandases es un término militar. Es una orden que sí o sí tiene que ser obedecida de un alto mando a un inferior. Es la idea de la orden. Timoteo obedece esto. Y aquí podemos ver entonces la urgencia de actuar contra la falsa doctrina. Pablo no le dice a Timoteo algo como, bueno, Timoteo, pues, ámalos. No, cállalos. Mándales, Timoteo, que no enseñen más falsa doctrina, que frenen eso. Aquí podemos ver, hermanos, entonces una urgencia de actuar cuando la falsa doctrina aparece. De hecho, vamos a Tito capítulo 3, versículo 9. Ustedes recordarán que cuando hablamos de la disciplina eclesiástica, un texto principal es Mateo 18. En Mateo 18 nosotros podemos ver un proceso disciplinario que es preca 1 a 1. No, llama a 2 testigos. No, dilo a la iglesia. No, tenle por gentil y publicano. O sea que sería un proceso de 4 pasos. Pero cuando se trata de falsa doctrina, miren conmigo Tito capítulo 3, versículos del 9 al 11. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Ojo, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Rapidito, el proceso se cortó.
No, dale tú primero, después busca 2 testigos, después dilo a la iglesia y después échalo. No, es falsa doctrina, toca actuar rápido. 1, 2, para afuera. De una. Con la falsa doctrina hay que tomar un juicio rápido, sabiendo, dice el versículo 11, que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio, porque los falsos maestros son tercos en sus falsas doctrinas. Hay que actuar rápido. Por eso Pablo le dice, te mandé, actúa prontamente. Y hermanos, volviendo a 1 Timoteo, yo me tomé un tiempo de reflexionar un poco cuál es la falsa doctrina de la que uno debe advertir a la iglesia. Como para no estar cayendo en nimiedades, en cositas chiquiticas que realmente nos llevarían a un tipo de sectarismo más bien, que es una falsa doctrina. Por lo menos a la luz de este texto, no me propongo hacer un tratado exhaustivo, pero este texto nos da por lo menos seis distintivos de una falsa doctrina de la cual la iglesia debe ser advertida, para entender que es una falsa doctrina. ¿Qué es lo que contiene? Hermanos, en primer lugar, una falsa doctrina menosprecia el evangelio. Miren que Pablo dice en el versículo 3, mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Esa palabra diferente doctrina es una sola palabra en griego. Suena como heterodidascalio. Hetero es donde nosotros utilizamos esa palabra heterodoxia. O sea, que no es ortodoxo, que es herético, que es falso. Pero comparemos eso con el versículo 11. En el versículo 11 dice, según el glorioso evangelio del... al final del versículo 10. Y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Noten, la sana doctrina es según el glorioso evangelio. Por tanto, una doctrina diferente sería algo en contra del glorioso evangelio. Hermanos, una falsa doctrina es algo contra el evangelio. La gracia de Dios no es suficiente. El perdón de pecados no viene por la fe. No, mira, necesitas algo más, necesitas obras. El evangelio no es suficiente. La falsa doctrina funciona así. Y Pablo en Gálatas capítulo 8 le dice a los Gálatas, les dice, si aún nosotros, él plantea una hipótesis, o un ángel del cielo os anunciar un evangelio diferente del que os hemos anunciado, ámenlos, oren por ellos. ¿Sí? Anatema, sea un maldito. Hermanos, si hipotéticamente aquí descendiera con 6 alas, con 2 cubriendo su rostro, con 2 volando y con 2 cubriendo sus pies, y empieza a predicarse un tremendo sermón, un ángel del cielo, y les dice a ustedes, no es solo por fe, requieres fe más esto. No es solo Cristo, es Cristo más esto. Me atemorizaría, hermanos, que algunos dijeran, wow, pero es que es un ángel. Él sabe más. ¿Qué tocaría levantarse y decir, maldito de Dios, cállate, aunque esté repleto de luz? Hermanos, cuando es contra el evangelio, hay que actuar rápido. Hay que actuar con determinación. Segundo lugar, la falsa doctrina menosprecia a Cristo. Dice en el versículo 4, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Esa idea de fábulas y genealogías interminables no es muy claro a qué se refiere, pero por lo menos la epístola nos da unas pistas. Miren en el versículo 7, habla de queriendo ser doctores de la ley. O sea que las fábulas y genealogías se refieren en parte o tiene que ver con asuntos de la ley. Pero para traer más luz, vamos a Tito, capítulo 1, versículo 14, en donde las fábulas y genealogías se va a referir con algo. Dice, Tito 1:14, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. ¿Notan? Fábulas, ¿qué? Judaicas. O sea que eso de fábulas y genealogías, que en 1 Timoteo 1:4,
tiene que ver con algo del judaísmo. Y hermanos, por excelencia, el judaísmo menosprecia a Cristo. Cristo no es suficiente. Cristo más no coma cerdo, Cristo más guarda el calendario lunar, Cristo más circuncídate, Cristo más. Cuando se agrega algo a Cristo es falsa doctrina, falsa enseñanza, menosprecia a Cristo. Cristo no es suficiente. En tercer lugar, la falsa doctrina menosprecia la Escritura. Los comentaristas sí observan que fábulas y genealogías se refiere, aunque no sabemos exactamente qué es, pero sí era un asunto de que los judíos, por ejemplo, tomaban una genealogía como la que tenemos en Génesis 1, Génesis 5, cuando dice que Abraham tuvo a Set, Set tuvo a Enos y así sucesivamente. Adán tuvo a Set, Set tuvo a Enos y así sucesivamente. Nosotros tenemos 2 versículos ahí. Ellos de Adán a Set le metían todo un montón de genealogías y de historias que sucedieron en la vida de Adán hasta que tuvo a Set. 5 páginas ahí. Después de Set a su hijo, otro montón de historias asombrosas y fábulas para contar qué pasó ahí. La Biblia no era suficiente. Hacía falta nueva revelación, hacía falta mi imaginación. Hermanos, la falsa doctrina menosprecia la Escritura. Cuando algo no está basado en la Biblia, no se debe creer. Es interesante ver religiones como los adventistas del séptimo día. ¿Qué tienen? El libro de la tal Elena de White. La Biblia no es suficiente, hacen falta las profecías de Elena de White. Los mormones, la misma cosa, no hace falta la Biblia, hace falta el ángel que le habló a James, se me olvidó el nombre del fundador, José Smith. Siempre hace falta algo más, ¿ven? La falsa doctrina requiere nueva revelación, hermanos. Y en esto una advertencia, y yo lo he visto aún en el pueblo reformado. Cristianos gastándose y debatiéndose por lo que dice el libro de cuarto de Esdras, por lo que dice Tobías, discusiones prolongadas sobre libros que no son parte del canon bíblico. Eso es prestar atención. Judas cita el libro de Enoc. ¿Dónde está el libro de Enoc? Me lo voy a leer todo. ¿Para qué? No le presten atención, porque si le empezamos a prestar atención, mira qué interesante. La Biblia debería tener el libro de Enoc y se nos va basando la falsa doctrina de un libro que no es inspirado. Hermanos, hay espacios para el tema académico y demás, pero es mejor no prestar atención a tanta basura que no es la palabra de Dios. Gastémonos leyendo la Escritura. Menosprecia el Evangelio, menosprecia a Cristo, menosprecia la Escritura, menosprecia la fe. Dice, no presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Ya voy a regresar al asunto, versículo 1:4, al asunto de las disputas, pero por ahora prestemos la atención a que dice edificación de Dios, que es por fe. O sea, la edificación de Dios, la verdadera edificación no llega por las fábulas y las genealogías, sino por medio de la fe. Estos falsos maestros estaban buscando edificación por asuntos que no eran de fe. Hermanos, la falsa doctrina menosprecia la fe. ¿Cómo es esto, hermanos? Es ese gusto, esa pasión por enfocarse en lo mínimo, en las cosas chiquiticas, en lo externo. La vida cristiana es medida por lo externo y no por la fe. Entonces la vida cristiana depende de bautizarse en el río Jordán. La vida cristiana depende de ponerme una falda. La vida cristiana depende de un montón de cosas externas, pero no de la fe. Hermanos, cosas como la lectura bíblica, claro, tenemos que leer la Biblia. Pero yo no soy santo puramente por la lectura de la Biblia.
como algo mecánico. Léete la Biblia 2 veces al año para que seas santo. No, tiene que haber fe. Tengo que creer lo que la Biblia dice. Si no es meramente una lectura. La falsa doctrina diría, no te preocupes, no le metas tanta espiritualidad, solo lee, ya. No, hay que tener fe, hay que creer que Dios me bendice, que es la palabra del Señor. Satanás sabe Biblia y más que nosotros. Y no es en nada espiritual. De hecho, aquí mismo, en esta epístola, vamos al capítulo 4, versículos 1 al 3. Dice, 1 Timoteo 4, 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, tengamos eso ahí, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios dio, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes. ¿Notan? ¿Notan los falsos maestros? ¿Quieres ser santo? No te cases. ¿Quieres ser santo? No comas esto, no comas aquellos. La fe no importaba. Importaba seguir una dieta, seguir el celibato. Y aunque, hermanos, no se trata propiamente en el versículo, pero vale la pena mencionarlo, en toda esta epístola hay mucho tratamiento del dinero. Del dinero. Pablo le dice aquí mismo a Timoteo en el capítulo 6, versículos 3 al 5, que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque parecer muchos falsos maestros, dice él, estaban enseñando otra cosa. Dice el versículo 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, ¿notan? Pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas, ¿lo notan? Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. ¿Notan? Un falso maestro, la falsa doctrina, por lo general, o debería decir casi siempre, tiene como interés la plática. Levantemos un poquito el rostro y veamos muchas mega iglesias hoy día. ¿Qué es lo que los mueve? Dinero. Falsa doctrina en medio de ellos. Les dije que eran 6, hermanos. Realmente estos 5 objetivamente nos dicen que es falsa doctrina. Esto no tiene quiebre, hermanos. Esto es falsa doctrina. No importa. Con uno solo es falsa doctrina. Menosprecia a Cristo, menosprecia el Evangelio, menosprecia la Escritura, menosprecia la fe y está motivada por el amor al dinero. Pero hay una, hermanos, en la que vale la pena hablar, y es que la falsa doctrina menosprecia la unidad. Y esta, hermanos, es un poco más subjetiva. Pero ¿qué es lo que yo estoy considerando aquí? Pensemos por lo menos en la iglesia de John MacArthur. Tomemos de ejemplo al hermano el pastor John MacArthur. Y tomemos por ejemplo al hermano Sugel Michelén. Estos dos queridos hermanos, siervos del Señor, tienen unas posturas distintas sobre un asunto, por ejemplo, como el milenio. Para el hermano John MacArthur, va a haber un milenio literal, hay una separación de la iglesia de Israel. Para el hermano Sugel Michelén y toda su iglesia, no. ¿Qué es falsa doctrina? Ahí. ¿Qué es falsa doctrina? Hermanos, definitivamente uno de los dos está errado. Uno de los dos tiene una falsa enseñanza, aunque no son falsos maestros, lo que les decía al principio. Pero hermanos, si en la iglesia del pastor Sugel alguien empieza a enseñar dispensacionalismo, tiene que ser amonestado, porque en la unidad de esa iglesia ellos están unidos sobre un sistema doctrinal en el que el dispensacionalismo no es correcto. En la iglesia del hermano John MacArthur, si alguien empieza a enseñar amilenialismo, teología reformada, tiene que ser amonestado porque está yéndose en contra de la doctrina que une a la iglesia. Ustedes tal vez me estén acusando de relativismo. No, hermanos. Sino que hay que reconocer que las iglesias tienen posturas distintas. Y hay que respetar esas doctrinas en las que la iglesia está unida. Yo aquí no estoy hablando de, ellos creen que María es corredentora, no les digamos nada, dejémoslo así. No, porque eso menosprecia a Cristo, lo que les decía ahorita. Yo estoy hablando de esas enseñanzas, hermanos, que no menosprecian ni a Cristo, la Escritura, el Evangelio, la fe, no están motivadas por dinero,
pero que una iglesia cree. ¿Qué me toca a mí, hermanos? O me hago a un lado o no turbo la unidad. Porque ¿qué decía ahí? Acarrean disputas en lugar de edificación. Se genera malestar en la iglesia. Familias se empiezan a dividir solamente porque a mí me parece que esta postura chiquitica debe ser así. Hermanos, yo he escuchado más bien iglesias que escuché una iglesia que se separó porque unos decían que el piano debía ir a la derecha y los otros decían que el piano debía ir a la izquierda. Se separaron. Miren, hermanos, respetar la unidad de la iglesia. Cuando se está atacando la unidad, hermanos, eso puede ser considerado falsa doctrina. Uno debe respetar la unidad de la iglesia. Pablo entonces, pero Pablo principalmente, hermanos, aquí es lo que les decía ahorita. Falsa doctrina pura, la que no tiene ninguna arista. Ahora, ¿cuál es el motivo de esta orden? Versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Hermanos, ¿por qué tenía Timoteo que cuidar la sana doctrina? Porque el propósito de hacer callar a la falsa doctrina era el amor. ¿Notan? La doctrina verdadera ayuda al amor del cristiano. Un cristiano que está dejándose llevar por la falsa doctrina es un cristiano que no va a experimentar el amor. Así que aquí Pablo no está haciendo una persecución contra los falsos maestros, más bien los está amando. Quiere que dejen de escuchar, quiere que dejen de enseñar eso porque les interesa el amor. Ese es el propósito, la meta, el telos. Hacia allá va, hacia el amor. No es un tipo de sectarismo y fanatismo religioso, es el amor. Hermanos, el amor define al cristiano. De hecho, ahorita les hacía énfasis en que los pastores tienen que enseñar, o hay en estas cartas pastorales un énfasis por la sana doctrina. Otra palabra que aparece mucho en estas cartas, bueno, en el Nuevo Testamento aparece 15 veces y aquí aparece 10, es la palabra griega eusebia, que traduce piedad. De las 15 veces que aparece en la Biblia, 10 aparecen en las epístolas pastorales. ¿Notan la conexión? Doctrina y piedad. En cartas en donde se está enfatizando bastante la sana doctrina, se enfatiza también bastante la piedad. Hermanos, sin sana doctrina no puede haber piedad. La piedad se va a perjudicar. Pablo dice que el propósito de este mandamiento, de esta orden categórica es el amor. ¿Pero qué tipo de amor? ¿Qué tipo de amor? Versículo 5. El amor nacido de corazón limpio, 1, y de buena conciencia y de fe no fingida. Ese es el verdadero amor. De corazón limpio. Solo los que tienen un corazón limpio, un corazón regenerado, pueden amar. La palabra de Dios, el Espíritu Santo está preocupado aquí de que no creamos falsa doctrina, porque donde creamos falsa doctrina, nuestro corazón va a estar manchado, sucio, y un corazón sucio no ama. Solo los regenerados, solo los que tienen una sana doctrina pueden tener un corazón limpio y por tanto pueden amar. Segundo, de buena conciencia. La conciencia, hermanos, se refiere como a... La conciencia es como esa voz interna, la podemos entender así. Es esa facultad interna de juzgar entre lo que es bueno y lo que es malo. Y habla de una buena conciencia. Es las personas que están tranquilas, saben que no están pecando, saben que no están haciendo mal, no están atacando la unidad de la iglesia, no se están yendo en contra del evangelio de Cristo y la escritura. Pueden amar. Pero ¿recuerdan los versículos que leímos ahorita? Los falsos maestros, ¿cómo tienen la conciencia? Cauterizada. Empieza con un sentimiento de culpa, no debería enseñar esto, pero lo acallo. La conciencia me dice, no, yo lo acallo.
No está bien, cállate. Como Disney, silencio Bruno, papás, pilas ahí. Eso es puro mensaje contra la conciencia. Ese silencio Bruno es para enseñarle a tus hijos cuando sienten la conciencia que les está acusando de desobedecer a los papás, de definir su sexualidad según cómo se sienten. ¿Qué les enseña Disney? Silencio Bruno, 2 canciones con el mismo mensajito. No se habla de Bruno y Silencio Bruno en la película de un sireno. ¿Qué? Era un sireno que se vuelve niño, sale del closet, en fin. Tienen todo el mensaje LGBTI. Silencio Bruno, calla la conciencia, calla la conciencia. No tienen que estar en una iglesia, podemos poner a nuestro hijo y no nos damos cuenta de toda la falsa doctrina que está recibiendo ahí. Aunque aquí el énfasis es eclesiológico. Y en tercer lugar, entonces un amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Una fe que no es hipócrita. Un amor que es sincero, un amor que es transparente. Pedro también nos habla del amor no fingido. Hermanos, la falsa doctrina no permite este amor. La falsa doctrina cauteriza la conciencia. La falsa doctrina genera una fe fingida. La falsa doctrina tiene un corazón sucio que no permite que amemos. Así que, mis amados, la exhortación a evitar la falsa doctrina no es un mero celo tradicional, es que somos reformados, es que es nuestra tradición, nuestra confesión. No, es el amor. El amor. Que puedas amar, que disfrutes del amor de Dios, de una buena conciencia, de un corazón limpio y de una verdadera fe. Y ahora, desde los versículos 6 al 7, se nos va a describir un poco lo que es un falso maestro. Nuevamente, no es todo un análisis exhaustivo, pero sí nos dice qué es un falso maestro. De las cuales cosas, desviándose algunos. ¿Cuáles cosas? Pues lo que acabo de decir. El amor, nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. En primer lugar, entonces, un falso maestro es una persona sin amor. Es una persona que realmente no ama. Es una persona con un corazón podrido. Dice por allá Pedro, tiene los ojos llenos de adulterio. Es una persona con una conciencia cauterizada. No le importa destruir y trastornar familias enteras. Es una persona hipócrita. Notemos solo 2 textos de esto. Miren el capítulo 3, versículo 9. Capítulo 3, versículo 9. Que guarden, hablando de lo que los pastores deben ser y los diáconos, dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Tienen que guardar la fe, necesitan también limpia conciencia. Y el capítulo 4, versículo 2, lo leímos ahorita. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Son unos hipócritas porque tienen la conciencia cauterizada. Así son los falsos maestros. Segundo, nuestro texto nos dice, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Palabras vanas, palabras vacías, palabras que se ven muy bonitas, muy llamativas, pero son vanas. Y sigue diciendo, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. En tercer lugar, son personas orgullosas y fanfarronas. Son los típicos que escuchan una nueva palabra y enseguida la quieren meter en su vocabulario para impresionar. Ellos no se sorprenden de repentemente, ellos se exacerban de soslayo. Para que la gente diga, wow, ¿cómo sabe? Ellos no hablan de las doctrinas del Señor de una manera sencilla. A ellos les gusta utilizar supralapsarianismo, infralapsarianismo para sorprender y meten todo el término y hablan en latín para enredar a las personas. El creyente normal escucha ese sermón y sale diciendo, ¿qué tal el sermón de hoy? Wow, él sí sabe. ¿Qué aprendiste? Nada, pero sabe muchísimo. Eso es lo único que interesa. Hermanos, pilas, de verdad pilas cuando empezamos a escuchar mucho término rimbombante, mucho
Sí, la teología los tiene, yo los conozco, se deben usar. Pero cuando se trata de la enseñanza a la iglesia, el falso maestro lo que le interesa simplemente es confundir, que parezca el que él sabe mucho. Y por ahí, hermanos, lo he dicho en otra ocasión, pilas con los falsos maestros, hermano, porque ustedes están en las redes sociales, ustedes están en YouTube. A mí está bien, eso no está mal, bien, mejor que aprendan. Pero pilas, hermanos, con lo que escuchan por ahí, pilas con los falsos maestros, hermanos, pilas con las falsas doctrinas. Toca estar atentos. Yo mismo he caído en el error y les exhorto en eso. Escucha uno por ahí una enseñanza que uno no la ha escuchado en la iglesia y tal vez uno hasta sabe que como que no está en sintonía. Yo no sé por qué el corazón, por lo menos el mío es, mi pastor no sabe eso. Si él supiera esto, este de internet sí sabe, él no. Hermanos, eso es un menosprecio a los ministros de la iglesia. Esas personas, bueno, primero, ¿quién sabe si de verdad el pastor tuyo no sabe? A mí me ha sorprendido. Yo algunas veces llegaba donde el pastor a decirle, bueno, a alguien que fue mi pastor, a decirle algo que yo creía que yo lo había descubierto, y me enteraba que él ya lo sabía. Alguna vez aprendí por ahí por internet de eso de los preadámicos, los seres reptilianos. Esa es una teoría que incluso enseña Dulcin, que antes de Adán existieron otros seres humanos. Y yo, wow, Andrés no sabe esto. Se llamaba mi pastor. Miren lo que he descubierto. Llegué donde él. Eso es herejía. Pilas ahí. Consulta esta fuente. Mira esto otro. Me dio 3 vueltas. Él lo sabía. Y yo ya lo estaba menospreciando. Y yo ya me estaba sintiendo el que descubrí un gran conocimiento. Me estaba metiendo en tremenda herejía. ¿Qué es lo más sensato entonces? Para eso tengo una iglesia. Para eso tengo hermanos que saben, que me conocen. Voy y pregunto, hermano Jeffrey, escuché esto. ¿Qué tal? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Hay una unidad? ¿Recuerdan que les había dicho ahorita? Eso debería ser por mí mismo. Cuando estoy escuchando algo raro, pues para eso tengo una iglesia. Pregunto a ver si lo que estoy escuchando es o no es verdad. Pero no empiezo a menospreciar y a consumir. Oye, es que él utilizó palabras bonitas. Dice aquí, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Una de las grandes herejías que se está difundiendo mucho hoy día se llama la nueva perspectiva de Pablo, enseñada por un tal Wright. Hermano, uno lee ese libro y es difícil de leer. Es difícil. Es difícil. Yo creo que yo manejo alguito y es difícil. Falsa, es herejía. Es herejía, enseñando que la justificación no es por la sola fe, que hay que agregar otras cosas, un judaísmo disfrazado. Y muchos, el erudito, N.T. Wright, el erudito, Pablo le diría, queriendo ser doctor de la ley, sin saber ni lo que habla ni lo que afirma. Eso es lo que Pablo dice. Pablo no les llama eruditos, Pablo les dice, ni sabe lo que habla ni lo que afirma. Bruto. Sí, el erudito. Brutos. Si están yéndose en contra de la doctrina de Dios, no saben nada. Así lo ve la Escritura. Y en último lugar, vamos a ver la corrección de la falsa doctrina, desde los versículos 8 al 11. Voy a hacer toda la lectura y lo explicamos. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Esa es la clave. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, que quiere decir homosexuales, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Aborda la doctrina y les dice, esperen, no es que la ley sea mala, porque estos estaban utilizando la ley mal, sino que dice Pablo, nosotros sabemos la correcta interpretación de las Escrituras, la correcta interpretación de la ley, y la ley es buena si uno la sabe usar. O sea que los falsos maestros la estaban utilizando de manera ilegítima.
Ahí podemos ver el tema de la falsa doctrina. La falsa doctrina muchas veces abre la Biblia, pero la usa mal. Como Satanás, padre de mentira. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahí está la palabra de Dios, mezclada, torcida. Dios no dijo eso. Después directamente, no morirás. Con Jesús, con la tentación, le citó el Salmo 91. Manda a sus ángeles que te tires. Y Él los mandará, tírate, que Él mandará a sus ángeles cerca de ti. Era una promesa. Estaba en las Escrituras, mal interpretada, abusando de las promesas. Convierte el pan. Notan cómo utiliza la palabra, pero la utiliza mal. Tuerce las Escrituras. Ellos estaban utilizando la ley, pero la estaban interpretando mal. Esa es una característica de la falsa doctrina. Puede abrir la Biblia, pero la interpreta mal. El otro problema de estos falsos maestros es que la estaban utilizando como medio para justificarse. Estaban utilizando la ley como un medio para hacerse justos. Por eso le dice, sabiendo que la ley no fue dada para el justo. Estos hombres estaban utilizando los mandamientos de Dios, y aquí énfasis en la ley moral, para presentarse como buenos, para presentarse como santos. Mira, circuncídate, mira, cumple ese mandamiento y tú eres santo, estás bien. Pero Pablo dice, esperen. La ley no fue dada para el justo. La ley no es un medio para que tú te justifiques. La ley fue dada más bien para los pecadores. Y les empieza a detallar casi que punto por punto los 10 mandamientos de la ley. ¿Se notaron otra vez? Miren en el versículo 9 que habla de transgresores, desobedientes, impíos, pecadores, irreverentes y profanos. Particularmente la palabra profanos nos hace pensar en el tercer mandamiento. La palabra irreverente hace pensar a alguien que no cumple sus deberes para con Dios. Eso me hace pensar en los 4 primeros mandamientos. Y luego le empieza a decir, parricidas y matricidas. ¿Eso a qué nos sonó? 5.º mandamiento, honra a padre y madre. Para los homicidas, 6.º mandamiento, no matarás. Para los fornicarios, para los sodomitas, 7.º mandamiento, no adulterarás, cualquier inmoralidad sexual. Para los secuestradores, robar personas, no robarás. Para los mentirosos y perjuros, no mentirás. Y pudiéramos incluir ahí el no codiciar, porque cuando uno está jurando algo es porque uno anhela algo. Prefiere uno jurar falsamente porque quieres obtener algo. La ley confronta el pecado. La ley no es para yo verla y decirme, uy, qué bien estoy. La ley es para ver y decir, qué mal estoy. La ley es como un espejo. Un espejo refleja nuestro físico. Si tenemos una lagaña, andamos contentos con la lagaña, nos sentimos sensacionales con la lagaña, pero llegamos al espejo, ¡uy, qué vergüenza! Todo el tiempo estuve con esa lagaña ahí en el ojo. La ley es un espejo del alma, del espíritu. Yo estoy contento, qué buena persona soy. Y voy a la ley y me dice, con que te enojes y ofendas has asesinado. Y yo que creía que no mataba. Voy a la ley y me dice, con que desees a una mujer en tu corazón ya adulteraste. Y yo que creía que no pecaba porque no me había ido con otra. Una mentirita, una blasfemia, todo me dice pecador, pecador, pecador. La ley no fue dada para el justo. La ley condena el pecado que hay en mí. Particularmente los 10 mandamientos. Estos hombres estaban viendo la ley y se la había vuelto el objeto de estudio. Borrachos. Mira, aquí dice que emborracharse es pecado y con la copa en la mano. Qué interesante. Aprendamos más. Mero estudio. Solo por aprender, solo por encontrar el término nuevo. Hermanos, cuidado. Cuidado cuando solamente queremos aprender. Cuando solamente queremos escuchar y decir, uy, qué bonito sermón, uy, qué aprendizaje,
pero mi corazón no está cambiando. Y por aquí entonces, conectado con lo que decía anteriormente, vemos que la sana doctrina afecta mi vida. La sana doctrina debe hacer un cambio en mí. Estos doctores de la ley estudiaban, estaban leyendo que eran unos fornicarios y ni les importaba. No les hacía ni cosquillas, cauterizada la conciencia. Eso es falsa doctrina, falsos maestros. Pero termina diciendo que la ley está dada contra todo lo que se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito. Si la ley y todo lo que yo estudio no es según el glorioso evangelio de Cristo Jesús, es herejía. Está mal. El adventista te abre la ley y te dice, mira, aquí dice que no comas cerdo. Y el cristiano reformado se queda embolatado. Ay, sí. Ahí dice que no comas cerdo. Mira, aquí dice que el sexto día era perpetuo. Ay, yo no sabía. Ay, el hermano Jeffrey nunca me enseñó eso. Yo no sabía eso, me voy para donde los adventistas. El testigo de Jehová te abre un par de versículos. Mira, Jesús dijo que el Padre era mayor que Él. Él no es Dios. Ay, no sabía eso. Me voy para el templo. Hermanos, ¿dónde está nuestra doctrina según el glorioso evangelio de Cristo Jesús? Yo entiendo que la Biblia me dice no come cerdo, pero entiendo que el glorioso evangelio me dice Cristo ya cumplió toda la ley ceremonial. Yo entiendo que la Biblia me dice guarda el séptimo día, que era el sábado, pero Cristo cumplió el reposo y Cristo me da ahora el reposo en el primer día de la semana. Yo entiendo que Cristo es uno con el Padre porque es una sola esencia, porque no son tres dioses. Y no me ando dejando engañar por toda cosa que no es según el glorioso evangelio del Dios bendito. Hermanos, y pasamos a las aplicaciones. Entonces esto nos demanda a conocer la doctrina. Mi hermano, mi hermana, tienes que estudiar la sana doctrina. Toca leer la Biblia. Toca dejar un poquitico las series de Netflix y empezar a estudiar doctrina. Toca empezar a abrir las escrituras y si no entiendo, pregunto. Toca empezar a venir a la escuela dominical a aprender más del Señor. Toca apartar los miércoles para escuchar más del Señor. Toca dejar de leer tanto Paulo Coelho y empezar a comprarme un libro de teología. Toca empezar a crecer en la sana doctrina, toca empezar a conocer el glorioso evangelio del Señor Jesucristo para poder diferenciar la verdad del error. Dicen por ahí, no, que la doctrina divide. A mí no me gusta la doctrina porque la doctrina divide. Amén. Divide la verdad del error. ¿Quieres estar en error? Bueno, no aprendas doctrina. No, que la doctrina no tiene amor. ¿Qué vimos ahorita? La doctrina es amor. Enfatizar en la doctrina es por amor a la iglesia del Señor. Pero mucho cerebro caliente, mucho cerebro grande, ¿cómo está la vida de doctrina? ¿Cómo está el fruto de la doctrina? Hermanos, y aquí tenemos un problema. Nosotros tenemos un problema. A mí no me tomen por fanfarrón, hermanos, por decir que la iglesia de Barbosa es una iglesia de sana doctrina. Pues si yo no somos de sana doctrina, entonces ¿qué? Eso no es falta de humildad. Somos una iglesia de sana doctrina. ¿Amén? Si no, entonces ¿dónde estamos? Eso no es orgullo. Creemos que estamos basados en la palabra del Señor. Con humildad vamos aprendiendo más y vamos corrigiendo errores conforme a la palabra del Señor. Pero hermanos, eso nos genera un problema, les estoy diciendo. Porque la sana doctrina, el fruto es amor.
El fruto es un corazón limpio. Casi es una mera ilustración. Casi que en el día final, los de las iglesias heréticas tuvieran excusa. Pues es que estabas en una iglesia herética. ¿Qué más se podía hacer? No había sana doctrina allá. Pues era normal que no creyeras en Dios. Pero ¿y los que están aquí? Los que domingo a domingo están escuchando el glorioso evangelio de Dios, están escuchando la salvación, no tienen excusa, menos excusa. Porque cada domingo se está predicando el evangelio del Señor en esta iglesia. Y los hermanos que no están creciendo en amor, no es porque somos una iglesia de falsa doctrina. Yo voy a explicar cuál es el problema. ¿Por qué si esta es una iglesia de sana doctrina, hay hermanos que no tienen el fruto de la sana doctrina? Porque no la creen. Porque no la creen. Pregúntale al diablo quién es Dios y él te va a decir que es su creador. Él te va a decir que es el todopoderoso sobre el cual él no pudo ser muy bien. Dice la Biblia, ¿crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y hasta tiemblan. Nosotros ni temblamos. O sea, que en teología nos llevan ventaja. No se trata meramente de conocimiento. ¿Cómo me está afectando ese conocimiento? No es solamente que lo confieso, que lo vivo. Yo puedo creer que Dios es todopoderoso y dar un sermón. Pero si bajado del púlpito me voy y peco porque no creo que Dios me puede ayudar, voy y robo porque mi Dios no me puede proveer, no tengo sana doctrina. ¿Cómo está la vida? ¿Cómo está el corazón? ¿Cómo está la piedad? ¿Cómo está esa transformación? ¿Acaso hay una fe fingida? Hermanos, hay que creer lo que aquí se está predicando, hay que creerlo. ¿Hay que aprenderlo? Claro que sí, pero tengo que creerlo para vivirlo. Pedirle al Señor cada domingo que yo escuche un sermón. La idea no es salir diciendo qué bonito sermón. La idea no es salir recitando los 3, 4 puntos que se dieron. La idea es salir diciendo voy a cambiar en esto. Así no me acuerde ni del título, pero aprendí que tengo este pecado y debo cambiar ese pecado. Esa persona aprendió más doctrina que hasta el mismo predicador, que puede volver a predicar el mismo mensaje otra vez. Hermanos, ¿cómo afecta la doctrina en mi vida? Y finalmente, yo les decía ahorita que nosotros no tenemos falsos maestros, pero de cierta forma sí hay falsos maestros aquí. Y deben ser condenados, y deben ser advertidos, y deben taparse la boca. ¿Saben quiénes son los falsos maestros aquí? Los que a sí mismo se están diciendo algunas de estas falsas doctrinas. Yo no necesito a Dios, ni de Cristo, ni de la iglesia. Hay algunos aquí que se están diciendo eso ahora mismo en sus corazones. Eso es una falsa doctrina que te está llevando al infierno. Estás diciéndote a ti mismo, eres un maestro, un falso maestro terrible, porque toda la doctrina te la guardas, te la enseñas a ti mismo para condenarte a ti mismo. Satanás quiere condenar a otro, tú te quieres condenar a ti mismo y todas tus doctrinas te las enseñas a ti mismo. Yo no necesito a Dios, yo no necesito a Cristo, yo no necesito de esta iglesia. El cristianismo no vale la pena, yo me puedo arrepentir después, cuando esté mayor, ahorita disfruto del pecado. Eso es una herejía que te está llevando al infierno. Si mueres hoy con esa herejía en tu mente, te vas a ir al infierno. A la larga sí hay falsos maestros. Primero me limpio un poquito de mi pecado y después soluciono. Primero arreglo cuentas yo mismo. Cristo no es suficiente. Yo me limpio, después creo. Hoy. El mensaje de la Biblia es cree hoy. Si tú dices creo después, primero me limpio, no estás creyendo. Es falsa doctrina. Y te va a arrastrar al infierno. Y recuerda, mi amado amigo, cada domingo escuchando el mismo
mensaje. De diferentes formas, el mismo mensaje. Si tú no crees en Cristo Jesús, te vas a ir al infierno. Cree la doctrina que te estoy predicando, de que si crees en Cristo Jesús hoy, te arrepientes de tus pecados, serás salvo. Tienes parado enfrente de ti alguien que da testimonio de eso. Alguien que fue como tú, también me decía, no lo necesito. De hecho, sentado en una silla, le oraba a Dios, yo no quiero que perdones mis pecados. Atrevido. Así oraba. Pero el Señor me cambió. Y entendí la doctrina de Dios y el Señor me va llevando en amor. Y vas a ver el amor de Dios y vas a empezar a tener amor en tu vida. Cree en Cristo hoy. Amén. Oremos. Señor, gracias te damos por darnos doctrina en esta iglesia. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas la verdad. Señor, nosotros conocemos esta verdad porque antes de nosotros ha habido personas que han sostenido la verdad. Y la verdad, tu verdad, ha sido preservada por tu Espíritu Santo hasta nosotros hoy. Señor, te pedimos que nos ayudes a perseverar en la doctrina, en la sana doctrina. Guárdanos, Dios, de las herejías. Guárdanos como iglesia. Danos unidad en una misma fe. Guárdanos, Señor, y ayúdanos a distinguir las mentiras. Danos más conocimiento de ti, Señor, para diferenciar cuando se nos está hablando lo que no es tu palabra. Y ayúdanos, Dios, a evidenciar en nuestra vida que somos de sana doctrina, no meramente, Dios, por lo que sabemos, sino por lo que vivimos. Permítenos, Dios, ser una iglesia de sana doctrina en todos los sentidos, en lo que confesamos y en lo que vivimos. Te lo pedimos en Jesús. Amén.